Ya entendimos y seguiremos hablando de la tercera parte de la unicidad. Entendimos de que Dios es vida, es decir, es la fuente de la vida porque Él es vida y la da a una criatura. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que por Él existen y se mantienen, es decir, yo vivo porque Dios vive. Pablo habla de otro texto que utilizan para referirse de que Jesús es Dios y está en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Pablo habla de un misterio y este es el contexto. E indiscutible grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios fue dado a conocer o anunciado en carne por un hombre perfecto. ¿Quién? Jesús de Nazaret, el Hijo. Ahora quienes recibieron el conocimiento y la manifestación de Dios por medio de Jesucristo, hombre, carne, fueron justificados por el Espíritu Santo de la promesa y llegar a ser coherederos del reino. Visto de los ángeles, pero ¿qué fue lo que vieron los ángeles? Vieron el desarrollo del misterio. Nosotros somos mortales y ningún mortal ha visto en totalidad el desarrollo del misterio. El hombre mortal ha visto parte del desarrollo del misterio y ningún ser humano mortal va a ser testigo de todo el desarrollo del misterio, pero los ángeles sí, porque han coexistido con Dios desde el mismo instante que Dios les dio vida a través de su Hijo y han estado en el cielo como sus siervos. Ellos traían los mensajes desde el cielo, ellos vieron el desarrollo total del misterio, vieron la expulsión de Satanás, la profecía de la simiente, vieron a Abraham, a Isaac, a Israel y la tierra prometida, vieron la profecía de las 70 semanas, a pesar de que Israel fue infiel. Vieron cómo vino el Mesías, el cómo fue ungido por el Espíritu Santo, vieron su ministerio, su muerte, su resurrección y fueron testigos de su resurrección. Y ellos mismos anunciaron de que Jesucristo había resucitado, fueron testigos de que Jesucristo fue al cielo y serían testigos de la segunda venida de Jesucristo y de la restauración del reino de Dios en la tierra, porque Jesucristo vendrá con sus milladas de ángeles. Ese es el misterio de Dios, ellos lo vieron totalmente. Ahora, predicado a los gentiles, a todas las naciones por los apóstoles, del cual como un abortivo fue llamado Pablo y llevó el evangelio de la gracia. Creído en el mundo por quienes creen en el misterio, el mundo no, sino los que creen, humanidad. Recibido arriba en gloria, ¿quién? Dios, no, Jesús, el misterio, porque así como el misterio tiene un principio, el misterio tiene un final glorioso. ¿Cuál final? Cuando Jesucristo restaure todas las cosas y sean hechas nuevas. Le devolverá el reino y la gobernación a su Padre. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, no está hablando de Dios, sino del misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entendemos de que la sabiduría está oculta en misterio, en símbolo. Romanos capítulo 16, versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí Pablo sigue hablando de que el evangelio se dio a conocer a través de misterio, es decir, de quienes leen un contexto bíblico escrito literalmente en misterio, símbolos, analogías o en parábolas y las interpretan literalmente, están errados. Porque hay un misterio, por eso dice: el que tenga oído para oír, oiga, debe estar dispuesto para oír la interpretación correctamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, capítulo 10, versículo 7, capítulo 17, versículo 5 al 17 del libro de Apocalipsis no puedo tomarlo literalmente porque está escrito en misterios.
Lo mismo pasa con la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Está hablando de un misterio que está oculto. Ahora me dirán, entonces usted recibió la revelación y le fue declarado el misterio. Pero ahora le voy a hablar de alguien quien sí recibió ese misterio, y ese fue el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 3, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo está hablando de quien a él le reveló el misterio, el desenvolvimiento de todo el misterio de Dios a través de los siglos fue a él, al apóstol Pablo, y no a mí. Pero yo leo las cartas de Pablo y entiendo, y por lo tanto entiendo el misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Y Pablo también lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, al fin, de que al abrir mi boca me sea dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio es el misterio. Ahora comparar primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 y Juan capítulo 17. Dios manifestado en carne, paralelo con Juan capítulo 17 versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, es decir, Jesucristo en la carne dio a conocer a Dios. Creído en el mundo, paralelo con Juan 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, y Juan capítulo 17, versículos 6 y 8, es lo mismo. Y Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora, ¿qué es o qué tiene Jesucristo para que alcance la plenitud del Padre? Quienes defienden la unicidad dicen que Jesucristo tiene la naturaleza y la esencia total del Padre. Pero, ¿qué quiere decir la palabra plenitud? Quiere decir completo, perfecto, perfeccionado. Esto quiere decir de que Jesucristo como hombre alcanza a cabalidad los requerimientos que Dios le dio y cumplió con todo lo que Dios le dio. Fue pleno, completo y perfeccionado en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas hacen a Jesús pleno como hombre? Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, 17 y 18 dice que Jesús fue el primogénito de toda creación. Y esa postura no la perdió porque por su plenitud y por haber hecho en conformidad con las cosas que Dios le pidió, llegó a ser también la cabeza de la iglesia. Por su perfección y por su plenitud en los mandatos de Dios, Él llegó a ser el primogénito. Igualmente también llegó a ser el primogénito entre los muertos, para que todo llegara a tener la preeminencia, para que todo llegara a estar por encima de nosotros. Entonces Jesucristo alcanzó la plenitud de Dios en el sentido de que hizo la voluntad del Padre. Y para con el Padre, en conformidad con su voluntad, Él fue pleno, no le falló a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, a quien le está hablando Pablo a la congregación de los Efesios. Les dijo, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, también está a la altura de Cristo, quiere decir también de que la iglesia es Dios y no es así. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y era la imagen de Adán antes de que cayera. Cuando nosotros lleguemos a ser hombres perfectos, llegaremos a tener la plenitud de Cristo. Luego la iglesia, cuando lleguemos a la unidad de la fe, así como el Padre y el Hijo son uno. Mis amados en el Señor, recuerda suscribirte a mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Dios nos bendiga.